Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me enviaron al tipo de cárcel equivocado. Me trasladaron de la cárcel del condado en octubre de 2016, después de mi condena por robo a mano armada. No estoy aquí para obtener simpatía, pero quiero ser claro en un par de cosas. Esta fue una sentencia injusta. No en el sentido usual de hombre inocente encarcelado, sino en el hecho de que claramente me estaban empujando hacia una cárcel en particular. Me hicieron análisis de sangre y enviaron mi cabello a un laboratorio. Tomaron fotos de mis uñas. Nunca había visto algo así. Pero básicamente estaba catatónico. Estaba en un mal lugar. Quería que todo terminara. En ese momento, no pensé mucho en el proceso. No pensé en los registros que pasaban entre los guardias y los médicos. Y no me importaban mucho. Los sellos de goma azules que ponían en la base de cada documento legal firmado. No sabía qué era normal y qué no lo era. Solo quería entrar en la niebla y pasar los próximos 6 o 7 años sin pensar. Me pusieron en una celda con Lian Sun, un hombre chino-estadounidense. Hasta el día de hoy, no tengo la menor idea de por qué estaba ahí. Parecía un estudiante universitario promedio, pero había algo extraño en él. Tenía una mirada de completa disociación, como si estuviera a kilómetros de distancia. Nunca te miraba realmente. Era como si mirara a través de ti. De nuevo, muchos presos tienen esa mirada. Apenas logré hablar con él en los primeros días. Acordamos que yo tomaría la litera superior, pero eso fue todo lo que hablamos. Teníamos un horario sencillo. Desayuno y trabajo hasta las 11, almuerzo, más trabajo, un rato en el patio, cena. Después de eso, teníamos nuestro tiempo de programación especializado, servicios religiosos, NA, control de la ira, etc. O una hora extra en el patio. Luego de vuelta a la celda, luces apagadas a las 11. En mis primeros días, tuve que pasar por mucha orientación. Hubo las presentaciones típicas que uno esperaría, pero también alguien señalando en qué estante se guardaba el detergente. Cosas básicas. Conseguí un trabajo limpiando la ropa de cama. Eran tan baratas que un empujón lo suficientemente firme las atravesaba, como un trozo de papel. Lavarlas era básicamente meterlas en una trituradora. Teníamos que usar una configuración tan baja que rara vez se limpiaban. Juro que una vez vi una cucaracha en una de las fundas de almohada, y la maldita seguía viva después del lavado y secado. Las almohadas también eran una porquería. Se rompían fácilmente y las plumas se pegaban a todo. Probablemente no había una habitación en toda la instalación sin plumas en el suelo. Diablos, incluso estaban en el patio. De hecho, la mayoría estaban allí. Teníamos horarios rotativos, por lo que rara vez trabajaba con las mismas personas 2 días seguidos. Empecé a reconocer algunas caras, pero la gente generalmente se mantenía al margen. No había charlas de vestuario, ni fanfarronerías, ni bravatas, solo personas agachadas y calladas. Pero, incluso desde el principio, noté que algo estaba mal. Creo que todo se reducía al patio. La gente se mantenía alejada del patio de la prisión. Nadie usaba el equipo de ejercicio. La gente se pegaba a las paredes o caminaba en silencio junto a las cercas. No había conversaciones en voz alta, ni deportes, nada. Y tan pronto como esa hora libre terminaba, la gente se apresuraba a volver adentro. Desde el primer día, tuve la impresión de que el patio era un mal lugar para estar, pero nadie me decía por qué. ¿Qué tipo de prisión tiene polvo en las pesas? Al final de la primera semana, ya había empezado a entrar en la rutina. Estaba profundamente dormido a las 10 la mayoría de las noches. Diablos, tenía la ropa de cama con menos agujeros, así que debía aprovechar ese lujo. Pero hubo una noche en la que simplemente no pude dormir.
Me acostaba y, de repente, estaba completamente despierto. Había un viento silbante que venía por el pasillo y seguía resonando en mi cabeza. Al principio era un viento, luego un silbido, y sin ningún otro sonido alrededor, seguía creciendo en mi cabeza hasta que sonaba como una maldita sirena de camión de bomberos. Me tapaba los oídos con las manos, me cubría la cabeza con una almohada, pero no servía de nada. Finalmente, comencé a murmurar para mí mismo, solo para llenar el aire con algún otro ruido. «Por favor, detente», susurraba, «por favor, detente». Y lo más curioso, se detuvo. Se detuvo. Al día siguiente, estaba exhausto. No paraba de cabecear. Desayuno, almuerzo, cena. Prácticamente cada vez que podía sentarme. Los guardias me empujaban para que despertara, y los otros presos solo me miraban. Algunos de ellos me evitaban activamente, como si algo estuviera mal conmigo. Cuando era hora del patio, los guardias me llevaron aparte y me pidieron que ayudara a limpiar el área común. Nada de patio para mí. Tenía que barrer algunas plumas. Esa noche, me fui a la cama tan pronto como pude, pero en el momento en que mi cabeza tocó la almohada, estaba completamente despierto de nuevo. Y por el pasillo estaba ese viento aullante. No había manera de dormir. El sonido seguía creciendo y todo mi cansancio simplemente desapareció. Susurrar ya no funcionaba. Tenía que hablar en voz alta. Alrededor de la medianoche, todavía estaba despierto. Estaba simplemente acostado, hablando conmigo mismo, poniendo palabras a los pensamientos aleatorios en el fondo de mi mente para mantener mi mente ocupada. Cualquier cosa para ahogar ese horrible ruido afuera. No podía dejar que creciera más. Era como tratar de evitar que un barco se hundiera, un balde de agua a la vez. No tengo la menor idea de cómo Lian lo soportaba, pero no dijo una palabra. Las cosas empeoraron. No pude dormir en toda la noche, así que cuando llegó el momento de levantarme, apenas podía mantenerme en pie. Me quedé dormido cepillándome los dientes y dejé caer el cepillo en el lavabo. Estaba tan acostumbrado a hablar solo que decía en voz alta lo primero que se me venía a la mente. Estaba privado de sueño, exhausto y simplemente confundido. Y la gente lo notó. Había un tipo, Marlin, que era tan nuevo como yo. Un tipo bajo y atlético que estaba ansioso por pelear. Accidentalmente choqué con él en la fila del almuerzo y se enfureció. Me empujó fuera de la fila, me golpeó en la cara con una bandeja y comenzó a golpearme. Los guardias se tomaron su tiempo, así que tuve que aguantar. Pero no pude. Había algo en mí que quería lastimar a este tipo. Lo agarré por la camisa y lo miré a los ojos. «¿Quieres que te azoten, novato?», dije. «¿Quieres que te azotemos?». No sé de dónde salieron esas palabras. Fue lo primero que se me ocurrió, y la privación de sueño simplemente las forzó a salir de mi boca como un hipo. ¿Qué dijiste?», tartamudeó. Pregunté si el pequeño novato quería un azote. Retrocedió. Su mandíbula se aflojó y simplemente me miró, sin parpadear. Así como yo había encontrado palabras de la nada, él las había perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se apoyaba contra la pared. Los guardias vinieron a sujetarnos y pude ver que toda la pelea se le había ido. «Nos vemos en el huerto, novato», añadí. «Azote, azote». Marlin se derrumbó. Gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Cayó al suelo y los guardias tuvieron que llevarlo cargando. Pensé que me sentiría bien después de eso, pero la forma en que todos me miraban me hizo sentir como una exhibición de museo. Tenía esta sonrisa enfermiza en mi rostro, pero no era mía. Nada de esto era yo. Estaba perdiendo el control y eso me asustaba mucho. Era una marioneta. Esa noche, ni siquiera intenté dormir. Sabía que en cuanto me acostara a intentarlo, volvería a estar completamente despierto. En su lugar, intenté dormir de pie o sentado en el suelo. Esta vez, Lian no pudo ignorarme. Se sentó en su cama y me miró,
en lugar de mirarme a través de mí. ¿Estás drogado?, preguntó. ¿Estás inquieto? No, dije sacudiendo la cabeza. Solo roto. Algo no está bien. ¿Fóbico? ¿Problemas con las paredes? Tal vez y yo... No sé, no puedo dormir. Parece que duermes todo el tiempo, solo que no aquí. Sí, suspiré. Sí, eso es correcto. ¿Te sellaron cuando llegaste aquí? ¿Tienes algún sello? Algunos, sí, azules. Todos reciben sellos azules. ¿Qué forma? No sé. Me encogí de hombros. Lian me miró fijamente. En esos pocos segundos arrastrados, pude escuchar el viento afuera volviéndose más fuerte y me estremecí. Gemí para ahogar el ruido, pero apenas funcionaba. Quizás tendría que gritar para mantenerme entero una noche más. Tienen 2 sellos, dijo. Una mano y un girasol. ¿Estás seguro de que no sabes cuál tienes? ¿Cuál tienes tú?, pregunté. ¿Qué significan? Tengo la mano, dijo. La mayoría de nosotros la tenemos. No tengo idea de lo que significa, pero los girasoles siempre son un poco... Me señaló, como para hacer un punto. Maladaptativos. Cárceles privadas, me reí. Mierda, todo eso. Lian se recostó en su cama y cerró los ojos. Sí, suspiró. Clasificándonos en flores y manos como una maldita guardería. Probablemente también tengan un sello de marmota y delfín. Lian se quedó dormido al instante, pero como era de esperar, yo no pude dormir. Caminé de un lado a otro. Grité en una almohada e intenté masajearme las orejas. El ruido de rascarse ayudaba un poco, pero aún así me sentía inquieto. Finalmente, me levanté de la cama y apoyé la cabeza contra la puerta. Tal vez si dejaba que el viento aullara, me tendría piedad. Tal vez llegaría a un punto en que me mataría o se detendría. No me importaba cuál, siempre y cuando algo sucediera. Pero lo más extraño vino a mí. Cuando apoyé la cabeza contra la puerta, el sonido se hizo más claro. El viento se suavizó hasta convertirse en un silbido, y luego en un suave zumbido. Cuanto más intentaba inclinarme hacia él para escuchar, más hermoso se volvía. Justo allí, apoyado contra la puerta, tuve el mejor sueño de mi vida. A la mañana siguiente, Lian me levantó cuando los guardias hacían sus rondas. Había dormido toda la noche y me sentía increíble. Pero incluso en ese momento, en mi mejor momento, podía escuchar un pequeño sonido penetrante. Ese viento, ese susurro, seguía en el fondo de mi mente, incluso ahora durante el día. Pero todo lo que tenía que hacer era inclinarme hacia él, escuchar, y una ola de calma se apoderaba de mí. Me preocupaba lo fácil que era. ¿Lo superaste?, preguntó Lian. Lo estoy logrando. No estaba prestando mucha atención durante el desayuno. Estaba ausente, escuchando lo que se había convertido en una melodía. Algo me estaba hablando, pero no a través de palabras, a través de emociones y sensaciones. Así que no fue una palabra la que me advirtió sobre Marlin acercándose con un cepillo de dientes afilado. No fueron los guardias, ni los otros presos. No, fue algo en el fondo de mi mente gritándome que lo lastimara. Entonces lo hice. Solo escuché risas. Había una alegría ajena brotando en mi pecho, obligándome a levantarme. Recuerdo haberme dado la vuelta y el mundo se veía diferente. Me sentía 4 pies más alto. Estaba mirando a los ojos de Marlin, pero no lo vi a él. Vi a un adolescente corriendo por un huerto, cazado por sus hermanos mayores que querían golpearlo con una llave de tubo. ¡Azote! ¡Azote! Cuando volví en mí todavía me reía. No era mi risa, ni tampoco la alegría. El viento aullante finalmente se había calmado, pero me sentía como un extraño en mi propio cuerpo. No podía sentir mis extremidades y me tomó segundos orientarme. Recordar mis dedos, mis pies, mis ojos. Marlin estaba sangrando en el suelo por docenas de heridas. Hematomas profundos, huesos rotos, posiblemente daño cerebral por golpes repetidos en la cabeza. Movimientos involuntarios, como un pez fuera del agua, su boca abriéndose y cerrándose.
Al igual que yo, él simplemente no podía encontrar las palabras. Parecía que lo había golpeado con una maldita llave de tubo. Me llevaron de regreso a mi celda sin decir una palabra, desfilando por los pasillos como un trofeo. Podía sentir a los otros prisioneros mirándome, tratando de entenderme. En cuanto miraba en su dirección, los veía retroceder. No sé qué diablos habían visto, pero me miraban como a un maldito monstruo. Me encerraron en mi celda durante horas. No se permitió la entrada a nadie, y durante todo ese tiempo seguí escuchando algo en el fondo de mi mente, cantándome, pidiéndome que escuchara un poco más de cerca. Y tan pronto como me resistía, ese ruido se convertía en dolor. En cuestión de minutos, estaba paseando por la celda, soltando cualquier tontería que me viniera a la mente. Tonterías sobre todo y todos, simplemente ruido. Cuando los guardias finalmente abrieron la puerta, me giré hacia ellos sin perder el ritmo. Tenían sus táseres listos. Deb no sabe si Eddie es realmente tu hijo, divagué. Tú piensas que fue prematuro, pero ella tuvo ese tiempo con Irving en su trabajo el mes anterior. Ella piensa en decírtelo. Piensa que eso podría ser el empujón que necesitas para finalmente divorciarte. Un táser en el cuello, y ni siquiera lo sentí. Mientras caía al suelo en un espasmo, mi cuerpo gritaba de risa. Él la tenía en la copiadora. Ni siquiera pensó en ti. Esperaba verlo allí de nuevo la próxima semana. Y allí, en algún lugar profundo dentro de mí, encontré mis propios pensamientos y palabras, observando mientras alguien más tenía el control. Quería arrancarme las orejas, hacer que todo desapareciera, pero ni siquiera podía mover las manos. Había escuchado demasiado tiempo y demasiado de cerca, y ahora los guardias me arrastraban por el cuello. Me llevaron al patio. Los escuché hablar. Estaban parados junto a mí, cargándome, pero aún así sonaba como si estuvieran en otra habitación. Apenas podía distinguir sus voces. Los Hatchetmen mezclaron los análisis de sangre, dijeron. Tenemos la clase equivocada. Mierda, ¿tenemos un floreciente? Hemos tenido un floreciente todo este tiempo. Es un maldito milagro navideño que no haya estallado a su compañero de celda. Entonces, ¿por qué lo sacamos? Solo para asegurarnos. Protocolo. A la mierda el protocolo. A la mierda tú. Me dejaron en el medio del patio, alineándose en un círculo a mi alrededor. El guardia al que había estado gritando se quedó adentro, llorando sobre una foto. Después de unos minutos, sentí un cosquilleo en mis manos. Se sentía como si me estuvieran vertiendo de nuevo en mi cuerpo, como si mi mente fuera un líquido. Todo volvió a mí, una cosa a la vez. Lenguaje, recuerdos, sentidos, elección. De repente, estaba de pie. El viento era más claro al aire libre, era más frío de lo esperado, y ni siquiera llevaba mis zapatos. Había una quietud en el aire, pero había algo amenazante en ello, como el ojo de una tormenta. No está pasando nada, escuché. ¿Lo llevamos adentro? Espera, mira hacia arriba. Desde lejos parecía nieve. Ni siquiera lo cuestioné. ¿Nieve a mediados de julio? Claro, ¿por qué no? Pero no era nieve. Una pluma blanca tocó mi nariz. Miré hacia las nubes, y allí, muy arriba, vi algo que me miraba. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Sentí como si estuviera mirando un ojo en el cielo. Un ser físico imposible, pero no había nada allí. Y sin embargo, hablaba a través de mí, como jugando un juego mental de adivinanzas conmigo mismo. Imágenes destellaban en el fondo de mi mente, tratando de alcanzar una comprensión. Cientos de recuerdos golpeaban en el frente de mi cerebro cada segundo, como una jarra que se llena y se desborda. Tuve una hemorragia nasal tratando de mantenerme al día. Mis ojos se pusieron en blanco, pero todavía sentía como si estuviera mirando hacia arriba. Era más fácil ver con los ojos cerrados. Mi boca se tensaba tratando de encontrar 1000 palabras a la vez, conformándose en su lugar con ruidos y gruñidos. Había partes que eran cristalinas,
Me mostró recuerdos que no sabía que tenía. Me mostró mis ojos abriéndose por primera vez, pequeñas manos agarrando el cardigan de mi madre. Sus grandes gafas de los 80 hacían que sus ojos parecieran de caricatura. Me mostró despertando en mi cuna, alcanzando los pequeños juguetes que danzaban sobre mi cabeza. Y entendí lo que significaba, que nacimos con este impulso instintivo de alcanzar más allá de nuestras posibilidades, de estirar hacia el cielo, de agarrar y atraer lo desconocido hacia nosotros, convirtiéndolo en parte de nosotros mismos, que el instinto más básico de mi ser estaba destinado a estar aquí, a hacer esto, a alcanzar. No, jadeé, todo estaba en silencio. Miré hacia abajo, mientras flotaba 6 pies del suelo. No, gemí. Recuerdos de sueños olvidados regresaron apresuradamente. Pensamientos agradables de los que no quieres despertar. Promesas de amor, lujuria, alegría y comodidad. Todo estaba allí, solo esperando a que lo tomara. Todo lo que tenía que hacer era alcanzarlo, estirar hacia el cielo y tomarlo. Pero había algo más. Ese ojo en el cielo, mirándome. No malevolente, no enojado, no malvado, solo vasto más allá de la comprensión. No era más que una espiga de trigo, siendo arrancada en el aire por un granjero curioso. «No, no, no, no», grité. Corrieron hacia mí. Los guardias agarraron mis piernas tirándome hacia abajo. Sentí como si me estuvieran partiendo por la mitad, una parte de mí desesperadamente alcanzando hacia arriba y mi yo consciente sosteniéndome en el suelo. Todo el tiempo, el silencio placentero se convirtió de un susurro a un grito. «¡Lo tenemos!», gritó un guardia mientras el clima se intensificaba. «¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo!». Algo me soltó. El guardia a mi izquierda perdió el aliento y de repente se quedó inmóvil. Con solo un silbido, lo vi elevarse hacia el cielo, sin una palabra de protesta, sin un sonido. Solo una vida humana haciéndose más pequeña y desapareciendo en el horizonte. Caí al suelo mientras ellos se apresuraban a entrar. Otro guardia cayó de bruces cuando algo invisible agarró sus tobillos. De nuevo, un suave silbido, y se fue. Un punto en la oscuridad. «¡Corran! ¡Vamos!». Los otros guardias estaban de pie junto a la entrada sosteniendo las puertas abiertas. Me hacían señas, desesperados porque solo corriera. Pero cada parte de mí quería quedarse, alcanzar, tocar el cielo y regresar a ese lugar donde debía estar, sentir el cardigan de mi madre entre mis dedos suaves de bebé y mirar el cielo nocturno con asombro de lo que podría ser. Todo estaba allí. Y sin embargo, mi cuerpo sabía que debía correr. En el momento en que entré, escuché golpes, pedazos de carne rociados por el patio, fragmentos de hueso quedándose atrapados en el alambre de púas, tela rasgada en pedazos. Lo que fuera que estuviera allá arriba ahora estaba feliz, y el viento aullante estaba en silencio. Todos nos quedamos allí. Apenas podía respirar. Había estado tan cerca de rendirme, de ceder. Lo que fuera que estuviera allá arriba no tenía intención de cuidarme. No había amor, ni alegría, ni consuelo. Todo lo que podía prometerme era una muerte rápida en el mejor de los casos, o la vida de un títere sin sueño. Pero por un momento, todos nos quedamos allí. No éramos prisioneros y guardias. En ese momento solo éramos personas, tratando de entendernos a nosotros mismos. Fui procesado al día siguiente. Verificaron mi sangre de nuevo. Resulta que habían contaminado mi resultado, un trabajo descuidado de las ilustres personas de Hatchet Biotécnica. Esta vez, vi claramente cómo sellaron mis papeles. Tinta azul, en la forma de un pequeño girasol. Me llevaron fuera del estado. Dijeron que era una cuestión de seguridad, debido a las peleas con Marlin. Aparentemente se había roto ambas piernas y su hombro. Aún así, sabía mejor. Esto no era una cuestión de seguridad. Se trataba de corregir un grave error. Esta prisión tenía un propósito, pero yo no formaba parte de él. En su lugar, cumplí mi condena en un lugar sin viento, y ahora estoy en libertad condicional. Hasta el día de hoy me recorre un escalofrío por la espalda cuando escucho el viento silbar.
Tengo miedo de mis sueños, de mis recuerdos. Tengo miedo de que todavía haya algo en mí que quiera que regrese, que mire hacia arriba. Mi psiquiatra, la doctora Bogan, me dice que tengo un trauma agorafóbico que debo tratar. Dice que tiene algún tipo de tratamiento experimental para eso, pero no lo sé. La terapia de sobreexposición suena peligrosa, pero incluso ahora me encuentro despertando repentinamente en medio de la noche, mi cuerpo hablándose a sí mismo, diciendo verdades que no podría saber a una habitación vacía. A veces ni siquiera en mi propio idioma, a veces sin ningún idioma. De vez en cuando, una pluma blanca aún cae sobre mi hombro, y sé que mirar hacia arriba será mi fin, o el comienzo.